Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy vamos a hacer memoria de un santo de todos conocido, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla constantemente de él, que es Bernabé, San Bernabé. Era un hombre perteneciente, aunque venía de la isla de Chipre, pertenecía a la iglesia naciente de Jerusalén. Y allí era querido y era admirado y era respetado por la iglesia de Jerusalén. Es el que presentó a Pablo, a Saulo, a la propia iglesia de Jerusalén y luego le acompañó en distintos viajes. Pues vamos a hacer memoria, a recordarle en la Eucaristía de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manahet, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Id y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis
en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Como os decía, hoy recordamos y celebramos a San Bernabé, un hombre que ya el libro de los Hechos de los Apóstoles es del que nos habla, que precisamente por la fe y el Espíritu Santo que poseía, dio todo lo que tenía a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva. Vendió un campo, nos dice el libro de los Hechos, vendió un campo que tenía y el dinero que le pagaron por ese campo se lo dio a la comunidad para que pudiera sobrevivir y ayudar a los hermanos más pobres. Por lo tanto, en la iglesia de Jerusalén, Bernabé era un hombre querido, era un hombre admirado, era un hombre respetado y valorado. Y por eso cuando se enteran de que Pablo, Saulo en aquel momento, se había convertido después de la persecución a los cristianos, se había convertido en el camino de Damasco porque el Señor se le había aparecido, la iglesia de Jerusalén estaba un poco como sospechosa, diciendo, ¿será verdad que Pablo, nuestro perseguidor, se ha convertido al Señor Jesús? Y entonces envían a Bernabé a que le conozca e incluso a que vaya o le traiga hasta Jerusalén para que vean que es verdad, que se ha convertido. Y Bernabé es como la garantía, el aval para la comunidad cristiana de que efectivamente Pablo se ha convertido. Y luego la Iglesia nos lo pone, o el libro de los Hechos, nos lo pone en Antioquía. Y es que la Iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía, donde ya había una comunidad naciente, pero una comunidad viva. Y entonces envían a Bernabé a Antioquía. Y nos dice la lectura de hoy, sé que era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y eso lo repiten una y otra vez. Bernabé era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y entonces se ve que nada más llegar a Antioquía, por su testimonio, por su predicación, por su evangelización, pues convirtió a mucha gente. Una multitud considerable se adhirió al Señor a través de él. Bernabé luego sabe o se entera de que Pablo está en su pueblo, en Tarso, en su ciudad, y entonces va a Tarso en busca de Saulo, se lo lleva a Antioquía, están allí tiempo, dice que durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia y siguieron predicando, instruyeron a muchos, hicieron ver que la salvación de Dios había llegado hasta ellos. Y nos lo dice también el libro de los Hechos, que es precisamente en Antioquía donde al parecer había una comunidad viva, una comunidad que verdaderamente se exaltaba en la presencia del Señor y en la celebración de la fracción del pan de la Eucaristía. Entonces ahí empiezan a llamarse a los seguidores de Jesús, empiezan a llamarlos cristianos.
Lo hemos comentado más de una vez en este tiempo de Pascua, cuando leíamos casi todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que precisamente en Antioquía empieza a llamarse a los seguidores de Jesús cristianos. Es como el espaldarazo, es como darles, digamos, ese golpe, decir, a partir de ahora ya no sois una desviación del judaísmo, ahora tenéis entidad en vosotros mismos, entidad propia, y os llamáis cristianos. Pero sin embargo, tanto Pablo como Bernabé no se van a quedar en Antioquía para siempre, ¿no? Allí dejan, como es lógico, a presbíteros encargados de la comunidad, pero y siempre hablan del Espíritu Santo. Estando un día celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo. Ellos siempre hablan del Espíritu Santo como esa energía, esa presencia que les da fuerza, vigor, que les da vida. Entonces dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Es decir, tienen que dejar Antioquía y tienen que seguir predicando y evangelizando en el nombre del Señor. Y entonces la comunidad como tal, y eso lo hacemos nosotros siempre que hay algún tipo de ordenación ministerial, sean diáconos, sean presbíteros, sean obispos, entonces después de ayunar y orar, les impusieron las manos. Significa que les transmiten el Espíritu Santo. Les imponen las manos con la efusión del Espíritu para que lo que van ahora a comenzar esa nueva etapa en sus vidas sea guiada por el Espíritu Santo y verdaderamente puedan llevar la palabra del Señor a cualquier lugar. Y así vamos viendo en el libro de los Hechos cómo Pablo y Bernabé van predicando sobre todo a los gentiles, porque en muchas comunidades judías tienen que pasar tribulaciones, persecuciones, en algún momento incluso los apalean y a Pablo le dan por muerto. Pero sin embargo ellos continúan y continúan predicando a los gentiles. Y los gentiles escuchan la palabra de Dios. Los gentiles aceptan a ese Señor Jesús. Bueno, pues esta es la obra de Bernabé y de Pablo conjuntamente. Luego llegará un momento después de ese primer viaje donde parece ser que Pablo y Bernabé dicen, bueno, pues vamos a evangelizar en distintos lugares. Y entonces Pablo se va como hacia Siria y se lleva a otro que se llama Silas, y Bernabé se va a la zona de Chipre, de donde él era oriundo, y tenía también a muchos conocidos gentiles, y también allí continúa predicando la palabra de Dios. Bueno, pues como veis, a este santo tan importante en la Iglesia naciente y el testimonio que nos da para la Iglesia de todos los siglos posteriores, este testimonio es el que hoy nosotros recordamos y celebramos. ¿Y qué es lo que predicaban Pablo y Bernabé? En el Evangelio nos lo dice el propio San Mateo: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Ese es el objetivo fundamental, que ha llegado el reino de los cielos, que Dios nos ama y nos ha amado tanto que nos ha enviado a su propio Hijo. Y entonces, ¿qué es la recomendación que Jesús da a los que envía para predicar que ha llegado el reino de los cielos? No os llevéis ni oro, ni plata, ni cobre, ni alforja para el camino, ni siquiera 2 túnicas, ni sandalias. Es decir, id solamente vosotros. Esto tiene un cierto simbolismo, y es que cuando los judíos entraban en el templo, se despojaban de todo, de todas sus pertenencias, y entraban en el templo, digamos que
con la pureza de su propio cuerpo, consagrándose a Dios. Bueno, pues esto de anunciar que el reino de Dios ha llegado viene a ser lo mismo. No os llevéis nada, como si entrarais en un templo nuevo y anunciad que el reino de Dios ha llegado. Y sobre todo, algo muy importante en la tradición judía, donde entréis, decid la paz. No es solamente el saludo que hacían los judíos y que siguen haciéndolo hoy, ese shalom, la paz, sino que es la paz que trae Jesucristo, que es una paz distinta, es una paz interior, es una paz donde nos reconciliamos definitivamente con Dios. Quedaos en esa casa. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Pues esto es lo que hacen los discípulos y es lo que nos invita la palabra de Dios a que hoy también nosotros seamos testigos del amor de Jesucristo, a que nosotros también hoy seamos testimonio ante el mundo del amor de Dios a todos los hombres. Pues vamos a continuar la Eucaristía recordando a Bernabé y al mismo tiempo pidiendo al Señor que nos dé fuerza, valentía, sabiduría para transmitir la palabra de Dios al mundo en que vivimos.